Es un placer estar con ustedes aquí. Ha pasado tanto en tantos años que para mí es un placer estar aquí con los pastores y a ver lo que va a hacer el Señor los próximos días. En mi vida ha pasado muchísimas cosas con mi esposa también. Mi esposa tiene cáncer y ya con 14 años y hemos estado orando porque el Señor la ha usado tremendamente. Y yo tengo unos problemas, no físicos, pero tengo un problema que a veces estoy enseñando y no puedo hablar y no puedo leer como 1 minuto a 2 minutos. Estuve en la guerra de Vietnam y ahí me afectó mucho, ¿no? Pero el Señor ha sido con mucha gracia en mi vida y me ha usado ya casi 50 años en Cristo. Y esa semana estaba orando para ver qué puedo hablar en ese domingo. Mi español no es bueno, pero voy a tratar. Yo nací en México, aquí, en el Distrito Federal. Mi papá era mexicano, su papá era mexicano-alemán y mi mamá es española. Mi mamá nació en Nueva York, en Manhattan, y a los 18, 19 años ella vino a México a visitar, conoció a mi papá, se casaron, y mi papá trabajó por el Banco Nacional de México y tomaba mucho. Y luego venía a la casa y le pegaba a mi mamá. Y a los 10 años, yo tenía 10 años, mi mamá decidió que nos íbamos a Los Ángeles, California. Entonces mi papá llegó borracho, se pasó ahí, se reunió y mi mamá nos despertó para irnos al aeropuerto, para volar a Los Ángeles en 1957. Pasó eso. Entonces de ahí ya fue historia. Mi papá fue a Los Ángeles, trabajó en el Banco de América, mi mamá en el Union Bank, y mi papá siguió, nunca falló un día de trabajo, pero tomaba cada día. Entonces yo crecí con un odio en mi corazón que iba a matar a mi padre. Eso fue mi decisión, matar a mi papá por lo que había hecho. Y creo que a los 24 años, porque fui a la guerra de Vietnam, regresé a la guerra de Vietnam y regresé muy mal. Fui encarcelado por 6 meses antes de que me dejaran salir de los marinos. Entonces conocí a mi esposa en la escuela, pero no éramos novios o novia, pero éramos amigos. Entonces cuando regresé de Vietnam la conocí y nos casamos. Y por 4 años la maltraté a ella, pegándole y haciendo lo mismo que mi papá hacía con mi mamá. Un día se me hizo la película de La Furia Libertad, vine a matar a mi esposa y a mis hijos, porque ya estaba, no tenía esperanza de nada. Y esa noche me tocó mi vida a Cristo. Entonces cuando me tocó mi vida a Cristo, empecé a orar, empecé a leer la Biblia, empecé a estudiar. Y yo nunca pensé que Cristo iba a usar mi vida, como Cristo quiere usar su vida de ustedes. Entonces quiero hablar del libro de Nehemías, si pues pueden ahí, capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Y la razón que tomé ese capítulo es porque Nehemías estaba no un problema, pero lo que estaba haciendo es querer ser usado de Dios. No sé si ustedes están aquí esta mañana y cuántos de ustedes han dicho a Dios, Dios usa mi vida. Muchas veces vemos a otras personas que son usadas por Dios y no creemos que Dios puede usar mi vida como está usando a otras personas. Por la vida que yo tuve, yo no pensé que Dios podía usar mi vida, para nada ya. Porque tuve muchas cosas que me pasó en Vietnam. Y yo creía que Dios me podía perdonar por las cosas que hice en Vietnam. Pero empecé a leer la Biblia y empecé a ver, tuve un pastor tremendo, se llamaba Pastor Chuck Smith, que me amó y me enseñó su palabra. Y yo nunca pensé que me iba a hablar y llamarme Dios a ser pastor, porque yo odiaba a los pastores. No los quería a ninguno de ellos. Entonces, como Pablo, Dios me tocó mi vida y me empezó a hablar en mi vida. Empecé a estudiar la Biblia y la Biblia me empezó a hablar en mi corazón. Me casé con mi esposa
y entonces ahí empecé soy profesor de Kung Fu, Karate, por 55 años. Entonces yo tenía un estudio que era un estudio tremendo. Estuve con Chuck Norris y todos ellos son amigos míos. Y entonces empecé en las artes marciales y empecé a usar mi estudio para tener estudios bíblicos en mi estudio. Empecé a ver que Dios empezó a salvar a la juventud. Yo tenía 24 años en ese tiempo, tengo 75, ya estamos ancianos ahora. Pero fue una cosa que Dios me empezó a enseñar, que estaba hablando por su palabra a la juventud. Yo he aprendido que uno no puede hablar nada de Cristo hasta que Cristo te habla a ti personalmente. Es muy importante eso. ¿Qué puede decir una persona a otra persona que no conoce a Cristo? ¿Cómo podemos hablar a nuestra familia o amigos o enemigos que Cristo me ha hablado a mí? Yo he aprendido que el sábado en la noche, toda la semana enseño los miércoles, enseño el lunes, el martes, el miércoles y el domingo tengo 3 servicios. Y siempre estoy pidiéndole al Señor que yo no quiero enseñar nada de su palabra hasta que Él me hable a mí personalmente, para poder hablarle a la gente que viene a recibir algo en su vida, porque hemos pasado tanto en la semana, tantas cosas pasan entre la semana. Y para mí ha sido una cosa tremenda de mi esposa, que tiene cáncer, porque ella es norteamericana, pero sus padres fueron misioneros en Colombia y en Chile. Eran tremendos misioneros en Chile. Ellos tuvieron una casa para enseñar la palabra, y los comunistas vinieron, quemaron la casa y ellos tuvieron que irse a Chile en los 40s. Entonces yo aprendí mucho de ellos. Pero cuando empecé a leer la palabra y empecé en el Testamento Antiguo al Nuevo Testamento, pude ver que Dios habla a nuestro corazón. Por eso es muy importante leer la Biblia del primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento. Porque muchas veces personas dicen, yo conozco a Cristo. ¿Pero cómo conoces a Cristo? ¿Y cómo conoces las profecías que Cristo tiene en el Antiguo Testamento, que son completamente en ese tiempo? Nomás sabemos la mitad de la palabra. Por eso allá en los Estados Unidos, en la capilla de Calvario, les digo a ellos que tienen que leer, porque no importa que somos capilla Calvario. Hay personas en capilla Calvario que no han leído la Biblia. Vienen, se sientan, oyen, pero van a la casa y nunca leen la Biblia. Y si leen la Biblia, leen, digamos, el Nuevo Testamento, un capítulo, 2 capítulos o un libro, pero no todos los 66 libros que Dios nos da. Muy importante. Porque es como me eduqué yo, con la palabra de Dios. Y cuando yo leí ese gran libro en mi vida, el primer capítulo que hizo en mi vida, me puso en un lugar en mi vida que todos tenemos que saber en nuestra propia vida. ¿Conocemos a Dios o no? Si yo conozco a Dios, entonces Dios me va a hablar y yo voy a oír lo que Él quiere decirme a mí. Ese gran joven que nació ahí en ese lugar que está como a 1000 millas de Jerusalén. Él fue traído, fue nacido, y Dios empezó a hablar a él, y él estuvo atendiendo al rey. Y cuando uno atendía al rey, uno tenía que probar el agua, la comida, porque si habían puesto un veneno para matar al rey. Pero Dios lo puso ahí a él para que él aprendiera y poder hablarle a él
sobre su gente, los judíos, que estaban en Jerusalén. Estaban sufriendo cantidad. Porque ellos fueron a Jerusalén, habían como 55,000 que fueron, los dejaron los de Babilonia, los dejaron regresar a Jerusalén para poder levantar las paredes, las puertas, para que el enemigo no podía meterse a Jerusalén. Pero no podían hacer eso, porque el enemigo estaba siempre contra ellos. Nehemías estaba orando por mucho tiempo. Y cuando él estaba orando, él pudo orar y decirle al Señor: Señor, si estoy orando para que tú quieras que yo regrese a Jerusalén, no he visto a Jerusalén nunca en mi vida. Si tú quieres eso, enséñale al rey que me dé permiso y que me dé el dinero, que me dé todo lo que necesito para regresar a Jerusalén, para poder hacer lo que me llamas a mí. Muchas veces nos olvidamos que tenemos que orar, preguntarle al Señor si quiere que estemos aquí o vayamos allá, o que de esto o no de esto, porque es muy importante oír la voz de Dios. Y la voz de Dios, Nehemías estaba oyendo la voz de Dios, y Dios le dijo que orara. Todo no es orar. Y que él iba al presente del rey. Nehemías empezó a orar, empezó a esperarse a ver lo que iba a hacer el Señor con él en su propia vida. Pero cuando él empezó a orar, él oró por casi 4 meses. 4 meses orar. Muchas veces que queremos orar, queremos oír lo que quiere decir Cristo a nosotros en un día, o 2 días, una semana, 6 meses. Muchas veces Dios no nos habla, a lo mejor 1 año, 10 años, 15 años. Y eso es muy importante, saber que si no me habla a Dios a mí, entonces yo no voy a ningún lado. Yo quiero saber que Cristo me ha hablado, ha abierto las puertas, y las puertas que tienen que ser cerradas, que cierre esas puertas. Yo quiero estar en su propósito en mi vida. Y he aprendido yo así en mi vida, que todo lo que yo hago en mi vida por 50 años y mi esposa, que no queremos estar a un paso adelante si Cristo no nos ha hablado a estar un paso adelante, pero esperar lo que quiere decir el Señor. Y a lo mejor está aquí usted esta tarde o esta mañana y ha estado orando y pidiéndole al Señor que use su vida, o que si quiere, están jóvenes aquí que quieren casarse, pero tienen la mujer o el hombre que quiere Dios que esté con usted, con su esposa o su esposo. Tiene que preguntar al Señor, porque si no le pregunta, se está metiendo en un lugar que va a tener muchos problemas. Muchos problemas. También el trabajo que tengo, que Dios me ha dado. Muy importante. Quiero conocer la voz de Dios. Y aquí el profeta, yo le digo profeta Nehemías, si aquí en los primeros versículos 1 al 3 está informado por su hermano que viene de Jerusalén. Y porque él nunca ha ido a Jerusalén, vamos a poder ver que cuando él viene y le va a informar a Nehemías, porque Nehemías dice: oye, ¿cómo está todo en Jerusalén? Entonces él empieza a explicarle que no está bien todo en Jerusalén. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Esas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines del otoño, en el mes de Kislev, del año 20 del reino del rey Artaxerxes, yo lo digo en inglés, me encontrará en la fortaleza de Susa, la capital. Podemos ver aquí que el nombre de Nehemías, Dios nos consola, así dice, Dios ha consolado. Es el nombre de él en hebreo. Para mí ha sido un hombre
que yo puedo usar en mi vida que me ha consolado muchas veces, Señor. Muchas veces. He tenido problemas pensando de la guerra por 50 años que me hace, no puedo dormir, tengo mucha dolencia en mi corazón. Y cuando regresé a Vietnam para hacer una película que hice, se llama para los veteranos, que encontré 4 de mis, que yo peleé con ellos. Y ahí fue un lugar para mí, un problema grande, porque no pude estar en ese lugar, que hice cosas, pero Cristo me dio la paz, que pasa toda la paz. Fue muy difícil para mí. Para mí, cuando leo este nombre, Dios me ha consolado tremendamente, me ha perdonado tremendamente. Y a lo mejor usted está aquí y ha hecho cosas en su vida o tiene problemas en su vida que piensa que Dios no puede perdonarte, porque Satanás ha sido eso. Te ha dicho que no te va a perdonar Cristo. Pero es un mentiroso, él miente siempre. Siempre miente él. Dios te perdona a cualquier tiempo, si te has arrepentido. Siempre. Es muy importante arrepentirse uno. En esta lección que estaba leyendo yo, aquí está un joven que Dios quiere usar. Él no ha hecho cosas que son tremendas malas. Él, por ejemplo, es un hombre bueno, muy bueno. Pero al mismo tiempo, él va a orar por la voluntad de Dios y él se pone como pecador con las otras personas, como Daniel. Como Daniel, en el capítulo, ¿se acuerdan? El capítulo 9. Y cuando yo leí esto, Dios me empezó a hablar más en mi propia vida. Porque en el capítulo 1, versículo 2, Nehemías tiene su pregunta. Dice, Hananiah, uno de sus hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acaban de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Él había estado orando, no había estado con su hermano. El hermano vino a Jerusalén y él empezó la primera pregunta, oye, ¿cómo está todo en Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad de Dios. Cuando los judíos regresaron después de que Babylon vino a Jerusalén, destruyó todo y se llevó a todos esos captivos. Y después, cuando los babilonios dejar a 55,000 regresar a Jerusalén, cuando regresaron ahí, tuvieron nada de problemas con el enemigo. No tenían paz. Y ahora él escucha lo que dice el hermano de él. Y lo que dice el hermano de él es un problema grande que están sufriendo. Porque no tienen seguridad. No tienen en la ciudad para poder cerrar las puertas, las paredes que tienen. Y Dios usa este problema para hablarle a Nehemías, para decirle, Nehemías, quiero que tú vayas a Jerusalén. Yo quiero que tú vayas para ayudar a los judíos que están ahí. Y por eso aquí en versículo 2 nos dice que él es el siervo de Dios. Dice que Hananiah dijo, uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar a Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Yo muchas veces cuando estaba estudiando este pasaje, es muy importante informarnos cómo están los misioneros, cómo están nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros amigos, enemigos. Porque si yo me informo de ustedes, puedo orar por ustedes. Puedo orar por ustedes y ustedes pueden orar por mí. En estos tiempos que estamos viviendo son días difíciles, muy difíciles.
Porque el rapto de la iglesia no ha venido. Sabemos que la iglesia no va a estar aquí cuando todo está difícil. Pero estamos viendo cosas que yo nunca pensé que la iglesia iba a ver en estos últimos días. Ustedes saben, los homosexuales, los hombres que molestan a niños, y cosas que están pasando en las iglesias. La iglesia ha regresado a ser carnales, como dijo Pablo, carnales. No podemos encontrar hombres como Nehemías y su hermano que son espirituales. Espirituales. Un hombre espiritual lee la Biblia, ora y se espera en Cristo o Dios que le hable a él para poder hablar yo a otras personas. Y eso es muy importante en esos tiempos que estamos viviendo. Muy importante. Para mí es muy importante. Tengo 6 nietas, 3 nietos. Y yo no quiero que ellos sufran en lo que viene en el futuro. Yo le pido a Dios que cuando el rapto venga, que nos lleve a todos nosotros, porque creemos en Cristo y estamos viviendo la vida que Dios quiere en nuestra vida. Ninguna persona puede entrar a Cristo, que no puede entrar al cielo, si uno no está separado del mundo. Tenemos que estar separados. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Y es importante, ustedes que son jóvenes aquí, importante saber eso. Ustedes tienen una vida larga. Y yo he vivido 75 años y yo he aprendido tanto en mi vida cuando vine a Cristo en 50 años, que yo nunca pensé que iba a estar aquí. Y yo sé que Cristo me trajo por aquí a México para hablarme a mí. Yo pienso, que Él le rompió su corazón cuando Él supo lo que estaba pasando a su gente, a su familia. Y cuando yo veo la juventud, me rompe mi corazón porque yo quiero que ellos tengan a Cristo en su vida. La próxima generación. Y yo quiero que la próxima generación, como Nehemías, que podamos orar, poder que la gente pueda ver que estamos viviendo en la luz y que no tenemos miedo de la muerte. Yo no tengo miedo a la muerte. Cuando Dios quiera llevarme, que me lleve. Pero yo quiero ser un testimonio al mundo. Cuando yo acepté a Cristo, nunca quise regresar a mi vida pasada. Estoy viviendo mi vida presente, pero estoy viendo mi vida el futuro. Todos tenemos que hacer eso. Cuando Él pidió a Dios que Él quería regresar, pero le tenía que hablar al rey para poder regresar. Antes de eso, cuando su hermano le habla a él, el versículo 3, él dice, me dijeron, las cosas no andan bien. A lo mejor aquí estás esta mañana y las cosas en tu vida no están bien, no andan bien. No sé lo que sea, no andan bien. Has estado orando, pidiendo a Dios que te hable. No te ha hablado. Pero porque no te ha hablado Él, no quiere decir que no te ama, que no te quiere. Él te quiere. Pero tenemos que saber cuando David pecó, Dios no le habló por 1 año hasta que se arrepintió. Hasta que él dijo, Señor, he pecado contra ti. Entonces Dios habló con David.
Y yo sé que cuando yo pequé en mi vida, yo no tenía convicción en mi vida, y lo que le hice a mi esposa no tenía convicción, y lo que le hice a las personas no tenía convicción de nadie. Pero cuando vine a Cristo, tuve una convicción grande en mi vida, grande. Yo sabía que Dios me había tocado mi vida, que había tocado mi vida. Y cuando yo oí que los cristianos en antes los estaban usando para pegarles, hacer cosas con ellos que nunca habían hecho a la iglesia, los libros de los Hechos. Pero cuando leí ese gran libro y vi a Ananías, que estaba él pidiendo para ir regresar a Jerusalén, que cuando oyó las cosas que estaban pasando en México, en Colombia, en Perú, en diferentes lugares, cuando yo oí eso, yo empecé a orar a Dios. Dios, ¿quieres que vaya a esos lugares, Señor? Voy a esos lugares. En mis 50 años he ido como a 57 países a enseñar la palabra. Y cada país que he ido, no hablar el lenguaje, tengo que tener para que interpreten ahí, para que hablen por mí. Pero cada vez que he ido, hay una cosa que no puede cambiar: la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. A lo mejor él no conocía la cruz de Cristo porque Cristo no había llegado en ese tiempo. Pero nosotros tenemos en ese tiempo, sabemos lo que ha hecho Cristo por todos nosotros. Y la cruz es el instrumento de la muerte. Y yo quiero morir a mí. Yo quiero morirme en Cristo. ¿Por qué? Porque quiero que Dios me use en mi vida. Que use a mis hijos. Que use a mis nietos, mis nietas. Que use a todos ustedes aquí. Tiene un gran pastor, su esposa, los que están asistiendo aquí. Ustedes que están sentados aquí, qué grande gente que Dios ha levantado en México, para que ustedes tengan el mensaje y den el mensaje de esperanza, de amor, que tenemos todos nosotros aquí. Y Nehemías para mí ha sido un gran ejemplo, porque la reacción que tuvo él, el versículo 4 dice: cuando oí esto, me senté a llorar, a llorar. Miren, yo nunca he llorado en mi vida. Pero cuando vine a Cristo, algo pasó en mi vida. Algo grande pasó en mi vida. Dios me enseñó que yo no era nadie, que Él era todo en mi vida. Y cuando uno empieza a ver eso en tu vida, que Dios te ha salvado, que Dios tiene un gran trabajo para tu vida, para asistirte a Él, para asistirte a ti en lo que quieres hacer, y el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor para tener poder, para poder hablar, para poder leer, para poder explicar a la gente quién es Cristo. Que cuando Él oyó el testimonio, cuando yo oí me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré a Dios del cielo. Oré, ayuné. No sé cuál es la última vez que usted ha ayunado.
Ahora en los Estados Unidos todo ayuna para que se vean bien cuando se ven en el espejo. Van al gimnasio. Pero cuando uno ora y uno ayune, es una cosa espiritual que uno puede saber que Dios me ha tocado mi vida. Y Dios ha oído mi oración y Él ha hecho todo lo que le he pedido a Él, lo que le he pedido a Él. Y Él lo ha hecho porque me ama y Él recibe toda la gloria. Toda la gloria. Toda la gloria a Él. Yo sé que Nehemías él tenía esa clase de vida, esa clase de vida. Porque él le pidió a Dios, Dios, si tú quieres que regrese a Jerusalén, yo quiero que le hables al rey para que me dé permiso. Él no fue al rey, ¿sabe qué rey? Quiero regresar a Jerusalén porque mi familia está ahí, la están maltratando, todo esto. No, él dijo, si tú quieres que regrese, tú tienes que hacerlo, Señor. Yo no quiero hacer nada hasta que tú lo hagas. Eso es muy importante para tener libertad, pero para tener la paz de Dios. La paz de Dios es muy importante. Sin la paz de Dios, ¿qué puede hacer una persona? Mi esposa tiene, ¿cómo se dice? Tiene 7 tumores en el hígado por casi 14 años. Para nosotros ha sido una cosa tremenda para aprender que Dios nos ama y que Él tiene su mano sobre nuestra vida. ¿Cómo Él tiene su mano sobre tu vida? No importa lo que estás pasando. Él está en el trono. Él te ama y Él tiene ese propósito para tu vida. En ese propósito, si eres joven, qué bueno que estás aquí hoy. Porque Él te quiere usar a ti. Te quiere usar a ti. En una manera que Dios quiere llegar a todo México. Todo México. México necesita más a Cristo. Más a Cristo. Para tener cantidad de personas que cuando uno habla Cristo sobre nuestra vida. Y como Nehemías estaba aquí preguntando, llorando, varios días estuve de duelo, ayuné. Y muchas veces cuando uno ayuna es muy difícil, muy difícil. Porque Satanás entra luego y ¿qué hace? Nos trata de tentar de todas las comidas que podemos comer. Uno puede estar en las montañas y millas, digamos 25 millas afuera, y uno puede leer, ¿no? Uno puede que están cocinando por allá a 10 millas, ¿no? Pero cuando uno empieza a ayunar, algo pasa en nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a tocar mi vida. Y en ese lugar, en ese tiempo, en esa hora, empiezo a orar y empiezo a oír la voz de Dios en mi vida. Cuando me habla sobre su palabra. Su palabra. Y a mí me encanta leer la Biblia 2 veces al año, toda. Porque la he leído desde que tenía 24 años, tengo 75 años. Y para mí ha sido una cosa tremenda porque la Biblia me ha llenado mi vida, mi mente me ha cambiado mi mente, mi corazón. Y es una espada que tengo para pelear contra Satanás. ¿Y saben qué? He ganado cada batalla por Cristo. Porque Él es mi Dios, es mi Salvador, es mi Padre.
cuando uno se entrega a Él, como dice aquí en versículos 5 al 11, es la oración que Él ora, dice. Y eso es, para nosotros es también importante porque dice, y dije, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor. Y dice, inactable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Ahí está, obedecer. Obedecer lo que Cristo nos dice en su palabra. Si no obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo va a oír nuestros pecados? No, ¿cómo va a oír la oración cuando oremos? Conocerlo personalmente sobre su palabra que Él nos ha dado. Porque dice, escucha mi oración. Importante, Dios, ¿estás oyendo mi oración o no estás escuchando mi oración? Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Amén. Tu pueblo Israel. Amo a Israel yo. He ido 35 veces. Y si puede un día, vayan. Tu vida es diferente. Israel. Y cuando leí esto, escucha mi oración. Yo quiero que Dios escuche mis oraciones. Y cuando Él escucha mis oraciones y dice aquí, y confieso que hemos pecado contra ti, y cierto, incluso mi propiedad, familia y yo hemos pecado. Él se pone con la gente, no está separado. Ahora hay muchos pastores que creen que están en películas de Hollywood. Creen que son famosos. Se visten diferente, tienen carros diferentes, tienen amigos diferentes y creen que son los primeros y los mejores de los Estados Unidos. Ninguno es especial, somos todos siervos de Cristo. Somos siervos de Cristo. Y si hay un pastor que se cree yo conozco muchos de ellos. Eran amigos míos, pero ahora no son amigos míos. Porque yo no creo como ellos creen. Y eran Calvary Chapel. Algo pasó aquí en su corazón. Que cuando uno se empieza a creer más grande de otras personas es un problema. Porque todos somos los mismos. Somos los mismos. Tenemos dones diferentes. Pero somos cristianos. Cristo es nuestro Salvador. Y para mí, yo quiero conocer hombres como Nehemías en mi vida. Porque cuando no estoy feliz o tengo problemas, ellos pueden orar por mí, yo oro por ellos. Y ustedes están aquí, oren por uno al otro. Por esta iglesia. Por aquí, por esta ciudad. Que Dios traiga tanta gente que no puede entrar más gente porque Cristo está en el trono. Y que Dios los use a ustedes como Nehemías. Y tú decir, Señor, estoy aquí. Úsame. Quiero que me use, Señor. Y Él cuando ora dice, hemos pecado terriblemente al no haber obedeciendo los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. El Antiguo Testamento. Regresa con Moisés. Ahora puedo leer en el Nuevo Testamento y puedo regresar al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y decir, gracias Señor por hablarle a esas personas para que tú me hables ahora en el Nuevo Testamento. Porque Cristo habla de Cristo en el Antiguo Testamento. Podemos ver eso en profecía. Y a lo mejor esta tarde aquí o esta mañana, cuando tú empiezas a orar en tu vida,
¿De verdad quieres que Dios te use tu vida? ¿O nomás quieres decir eso para que impresiones a una persona? ¿Por qué no impresiones a Dios, a Cristo? Que quieres que te use, que te llene con el Espíritu Santo. Y cuando te llene con el Espíritu Santo, ser estudiante de la palabra, de oración y de decirle a alguien de Cristo. Muy importante, de Cristo. Y van a ver lo que va a hacer Cristo en su propia vida. En su propia vida. Por eso estamos aquí esta mañana. En esta mañana preguntándole al Señor que abra puertas a mañana empezamos la conferencia. Quiero que abra puertas nuevas a la conferencia para los pastores. Porque lo más que nos da Dios, lo más el juzgado. El tiempo que viene. Y yo quiero orar por ustedes esta mañana. Que Dios, ustedes vinieron aquí esta mañana. Pero esta mañana cuando se van, que se vayan diferentemente. No como entraron aquí, vete diferente. Te decía, Dios me tocó mi vida. Tengo que pensar lo que fue dicho para poder obedecer y poder hacer lo que Cristo dice en mi vida. Muy importante. Padre, te doy gracias por esta gente, Señor. Señor, linda gente que has traído aquí. Y Señor, te pido por ellos. Te pido por sus familias, Señor. Por todo, Señor, que has hecho aquí por tantos años. Y lo que quieres seguir haciendo, Señor. Y te doy gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí. Con todos aquí, Señor. Te amamos, Señor. Y Señor, te pedimos que nos sigas haciendo siervos. Siervos, Señor. Llénanos con el Espíritu Santo, Señor. Úsanos en una manera, Señor, especial. Y que toques a todos nuestros hijos. Nuestras hijas, Señor. Nietos, nietas. En estos últimos días, Señor, llena tu iglesia con el Espíritu Santo. Señor, nos arrepentimos esta mañana, Señor. Lord, perdóname a mí por mis pecados, Señor. Por mis pensamientos, por lo que he oído, lo que he dicho, Señor. Y que en esta mañana, Señor, nos llenes con tu amor profundo, Señor. Señor, te amamos. Te amamos tanto, Señor. Y Señor, gracias por el privilegio de estar aquí con nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias.